Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días también en España a todos en estos encuentros de luz, transmitiendo aquí con Daniel Bellone. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Emi, hola a todos, bienvenidos a estos Viernes de Luz. Una alegría estar acá con ustedes. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Emi Shanti y estamos aquí en California en pleno verano, que hace un calor, chicos. Yo les digo, si me ven acá limpiar, sacándome un poco aquí el agua, les digo la verdad, tengo el aire acondicionado puesto y ni siquiera eso funciona tan bien. Tengo un calor tremendo y la verdad que estamos súper, súper, súper contentas de estar aquí con todos ustedes. Aquí tenemos muchísimos mensajes. Si quieres leer algunos, em, sí, aquí Gloria nos dice que estamos hablando de estos viajes sagrados, tanto a Egipto como a Egipto, Jordania. Nos dicen, sí, aquí te perdí, Gloria, que entraron muchos mensajes y aquí dice, yo me apunto, sí te transforma la vida el viaje, claro que sí. Gloria vino con nosotros en un viaje ya que hicimos en noviembre. Sí, Dani, continúa leyendo los mensajes así. Voy a ver si nos conectamos también con las redes sociales. Nos saluda Réculo de Mora, Aldas, desde Ecuador. Dice, desde el centro del mundo, saludos, desde Ecuador. Mari Carmen Salazar, brillas de todas formas, Emi. Yo creo que el calor y también calor humano. Gladys nos dice, claro que sí, me ha transformado mi vida después del primer viaje a Egipto. Sí, Primero Dios, iré al segundo, pura sabiduría. así es. José Luis nos dice, hola, saludos desde José Luis. Saludos de José Luis desde Puebla, capital, México. Qué bueno, qué fantástico. Y qué tema que tenemos hoy, Dani. Ay, hasta tengo miedo de decirlo, mira. Es un tema súper importante, súper importante. Yo considero es uno de los temas más importantes que podemos tratar en estos encuentros de luz, debido a que si realmente trascendemos esto, esto nos conduce a la liberación. Entonces, siempre digo, realmente el tema de hoy, que son los miedos, es la antesala de la liberación, que, bueno, nos abre las puertas a poder liberarnos de ellos. Si no los tuviéramos, ¿de qué nos liberamos? Así que bendecidos miedos. Gracias, miedo, por estar ahí. Vamos a hablar muchísimo hoy de los miedos, vamos a profundizar, vamos a entender, vamos a comprender de dónde vienen, vamos a comprender qué son los miedos. Pero antes de eso, ¿qué les parece si abrimos este portal de encuentros de luz con un mantra, como hacemos siempre en estos encuentros, que es tan maravilloso sentir esta energía tan bonita de luz de Dani transmitiéndonos estos mantras? Gracias, Dani. Ay, espera, espera. Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvubhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Qué maravilla, Dani. Gracias, gracias, gracias. Y para no perder esta vibración tan bonita, quiero invitarlos a todos a cerrar los ojos por unos segundos. Vamos a inhalar profundo. Y exhalamos. Inhalamos nuevamente profundo. Retenemos la respiración por unos segundos. Concentrados y exhalamos. Honrando este espacio de silencio, honrando este encuentro de luz de todos los viernes, aquí con Emi Shanti y Daniel Bellone, para elevar la frecuencia vibratoria del planeta. Y esto lo hacemos juntos, totalmente juntos.
Entonces aquellos que ya tienen seguramente y los que no, vamos a invitarlos a prender la vela, representando la llama del espíritu, representando la llama sagrada del Espíritu de Dios. Yo sé que Dios tiene infinitos nombres, infinitas formas, y algunos han querido crear religiones, sectas, a través de esta energía inmutable, energía poderosa y suprema, que es básicamente la energía del amor. Pero hoy vamos a hablar de la liberación de los miedos. Hoy vamos a comprender qué son los miedos. Estos miedos que de alguna manera es justamente lo contrario al amor, a esta energía bendita, a esta energía sagrada, a esta energía que muchos lo llaman Dios, luz divina, universo, Wakantanka, gran espíritu, el gran secreto, Shiva Shakti, Om Namah Shivaya, Om Mane Padme Hum. Realmente no importa el nombre, invocamos la fuerza de los Elohines, Adonai, gran espíritu viviente, que está en mí, está en ti, está en todos nosotros. Está en el cielo, está en la tierra, está en cada rincón del universo. Está en la luz, está en la oscuridad, está absolutamente en esta energía de unidad creadora y bendita que vamos a hablar hoy, que es el miedo. El miedo es un tema muy importante. El miedo es algo que si no lo comprendemos nos paraliza. Entonces, la pregunta esencial y la pregunta que nos hemos hecho, Dani, ¿cómo sería nuestra vida? O sea, ¿cómo te imaginas que sería tu vida si nunca hubieras sentido miedo? Bueno, yo creo que sería la era dorada, ¿no? Donde uno estaría conectado todo el tiempo en una sensación de armonía con su entorno, de compasión por el otro, de compasión por uno mismo, que es la parte más importante, tratarnos bien, cuidarnos, querernos, darnos el lugar que merecemos, porque de alguna manera es como que nosotros somos quienes nos ponemos en los lugares de sufrimiento. Entonces habría una gran liberación de nosotros mismos y de todos los problemas que eso crea en nuestro entorno. Imagínate, imagínate todas las cosas que hubiéramos hecho si no existiera el miedo. Todo lo que por ahí dijimos, ay no, ¿qué van a decir de mí? No, ay no, que no le va a gustar, ay no, me van a rechazar. Imagínense, qué hubiera sido nuestra vida si no hubiéramos sentido ese miedo que nos bloqueó. Y si quieren compartir con nosotros a través de las redes sociales, también aquí en el Zoom, en el chat, compartan qué hubiera sido la vida nuestra sin miedo. Y cómo nos limitamos nuestra vida, porque muchas veces más llegado a cierta edad, uno dice, ay Dios mío, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho aquello. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hiciste? Y la respuesta va a ser, el miedo. El miedo va a estar ahí, paralizando nuestra vida. Entonces, nos incapacita, nos hace dudar. Y también, como dijimos, tenemos sueños y no los cumplimos porque el miedo está ahí en el medio. El día de hoy vamos a tratar de comprender el miedo en profundidad para poder trascender estos miedos, porque si sacamos el miedo del medio nos liberamos. Y también entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos superar ese miedo?
¿Cómo podemos superar ese miedo? Y también darnos cuenta la cantidad de miedos que hay, y después vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, Aquí nos dice Huawei, nos dice, el miedo es hermoso para poder avanzar y sacar nuestro poder. El miedo es hermoso, nos dice, imagínense. Algunos el miedo les arruina la vida y otros dicen el miedo es hermoso. Imagínense la forma diferente de percibir lo mismo, ¿no? Entonces, Dani, ¿cómo podemos hacer para superar los miedos? Porque vamos a decir la verdad, ¿no? Tenemos que comprender que el miedo también es un poco inducido desde afuera. Y si observamos, es un poco triste esto que les voy a decir, pero lamentablemente es la verdad, ¿no? Tenemos que observar que la misma sociedad, la religión, el Estado, cuando uno prende las noticias, infunden miedo. O sea, ¿se acuerdan que estábamos con guerra contra el terrorismo? Siempre estamos en guerra con algo. Ahora estamos en guerra con Ucrania y con Rusia. Siempre hay una guerra. La guerra infunde miedo porque es destrucción total. Entonces, si observamos la religión también, imagínate todo el miedo que ha metido en la conciencia, todos los, vamos a decir, los conceptos morales de lo que se puede, lo que no se puede. Y ojo, que si haces esto te vas al infierno. Entonces lo que genera es que haya miedo al infierno. No sabemos ni qué es el infierno, pero hay miedo al infierno. Ya estamos en el infierno. Exacto. Vivir con miedo es el infierno. Vivir con miedo es el infierno. Entonces, te inducen al miedo. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que vive con miedo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la iglesia y vas a seguir ofreciendo el diezmo. Y van a haber otros miedos. Y te van a seguir infundiendo miedo, porque si no haces eso, hay un castigo. Dios castiga. Cuando estamos hablando de infinito amor, Dios castiga. I don't think so. El otro día hablamos de la ley del karma, eso es otra cosa, eso no es un castigo. Al contrario, es una bendición, aprendemos una lección kármica, ok, ya me di cuenta, aprendí, sigo adelante, pero ¿cómo puede ser que un Dios de infinito amor nos castigue? Eso no puede ser, no puede ser posible. Entonces, si nos damos cuenta que estamos programados al miedo, inclusive suben todos los precios. ¡Wow! Inflación, sube todos los precios. ¿Qué es lo primero que hace el sensor? Miedo, 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 miedo. ¿Por qué? Porque hay miedo a la pobreza, hay miedo a la escasez, hay miedo a no voy a poder. No soy lo suficiente, no voy a poder, no tengo lo suficiente. Miedo a la escasez. ¿Verdad? Hay un montón de mensajes, Dani. Y este programa lo estamos haciendo juntos, lo estamos haciendo con todos ustedes. Es muy importante que ustedes también puedan expresar, porque yo creo que una de las cosas más liberadoras es poder expresarnos. Yo siempre fui, como decían, la niña que no habla, la que se sentaba atrás de todo, la que nunca iba a decir nada. Yo era súper tímida, Dani. A mí no me sacabas una palabra, yo no hablaba, yo era la observadora. Ahora si me dejan un micrófono no paro de hablar, no sé si se dieron cuenta. Pero bueno, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tenía que ver con el shame. Tenía que ver con la vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, y me da vergüenza sentarme adelante, me da vergüenza que me miren, me da vergüenza de no hacerlo bien, que se ríen de mí, me da vergüenza que me rechacen, mira si me rechazan. Y eso viene de la educación. Sí, la infancia es difícil, es un periodo también donde los niños son muy crueles y Ay, sí. todo el tiempo hay muchos juicios. Bueno, pasar por la escuela realmente es un campo de batallas. A nivel social es muy difícil y muchas personas quedan traumadas de por vida. Así es, así es. Y además, cuando somos niños tan vulnerables, ahí se va formando todos los condicionamientos que después van creando esto que llamamos adulto, y resulta que ese adulto tan adulto no es, porque es el mismo niño, es ese mismo niño
que va acarreando todos estos miedos y vergüenza de cuando era chiquitito. Y lo va acarreando ahora, digamos, a la vida ah, de adulto. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no puedo triunfar? ¿Por qué no hago suficiente dinero? ¿Por qué no puedo llegar a donde quiero llegar? Entonces ahí está la respuesta. Esto tiene que ver con los miedos. Entonces, ¿cuáles son los miedos más básicos, ¿no? Que nos han, digamos, programado, condicionado esos miedos? Que es el miedo a lo conocido. O sea, todo lo que conocemos nos da miedo. ¿Por qué? Porque está el apego. Y si yo quiero mucho a alguien, está el miedo que me abandone. Está el miedo que se vaya con otra u otro. Está el miedo de que le pase algo, ¿verdad? Entonces, el miedo siempre está ahí. No son miedos reales realmente, son miedos psicológicos, que de eso vamos a hablar también más profundamente. Pero también, como dijimos, el miedo a la escasez, el miedo al fracaso, el miedo al abandono. ¿Qué otros miedos hay? El miedo a la muerte, el miedo a la vida. Ese es el verdadero miedo, el miedo a la vida. No es tanto el miedo a la muerte, es el miedo a la vida. Totalmente. Y bueno, y el miedo comienza en el momento en el que nacemos, en esa sensación de separación de la madre entre el primer miedo. Porque bueno, es un resultado de la experiencia de separación. Cuando hay unidad con la fuente o con la divinidad o con el todo o con la vida, como quieras llamarlo, no hay nada que perder porque todo está dentro, es como en tu casa, si te desapareció el celular no te vas a preocupar porque sabes que está en algún lado. Pero cuando uno se siente separado, dice, uy, bueno, ¿y será que lo dejé afuera? ¿Será que se cayó al mar? ¿Será que lo perdí en un negocio o algo? Entonces el miedo es siempre a lo que está separado. Y el viaje de la vida nos lleva de nuevo a la unidad. Por eso yoga significa unión. Y en la unión no hay miedo. Por eso el miedo es justamente lo opuesto al amor, Sí. porque en el amor es un estado de unidad, un estado de comunión, justamente, y en el miedo siempre tenemos este apego a lo que no queremos perder. Y pareciera que la vida es constantemente una cuestión de proteger aquello que tenemos, de tratar de acumular más para que no nos falte en el futuro. Y desde el punto de vista de la mente tiene miedo a desaparecer, entonces crea identidades. Por eso nosotros somos nuestra historia. Y si se nos borra algo de nuestra historia, nos da mucho miedo porque una parte de nosotros desaparece. Como en esa película de Volver al Futuro que se miraba el chico en la foto y desaparecía de la foto, ¿no? Porque alguna parte de él ya no estaba más. Entonces nosotros somos nuestras historias, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras relaciones, nuestro dinero, nuestra carrera, todo eso es lo que nos hace. ¿Y por qué nos aferramos a eso? Por miedo. ¿Qué pasa si desaparezco? Si no soy esta persona con este nombre, con estos logros, con esta cuenta de banco, con este éxito. ¿Quién soy? ¿Qué queda? Bueno, Y ahí- entonces ahí vamos a un punto importante, Dani. Entonces el miedo no es el miedo a lo desconocido, es el miedo a lo conocido. Porque cuando decimos tengo miedo a la muerte, en realidad no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo que dejamos. El miedo está relacionado al pasado, nunca puede estar relacionado al presente, porque aquí ahora vamos a enfocarnos aquí ahora. yo diría que es el miedo a perder lo conocido. Aquí ahora no hay miedo a nada. O sea, aquí ahora no hay miedo. O sea, el miedo realmente es una cuestión de la mente. Entonces, quería leer algunos mensajes que están buenísimos. Aquí Leti Vázquez dice, mi miedo es quedarme sola y mi vejez. El miedo a la vejez es uno de los grandes miedos. El miedo a la vejez, el miedo a la muerte es uno de los grandes miedos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trascender estos miedos básicos de la condición humana? Aquí también Mandragora Martínez nos dice, el miedo me hace ser insegura o la inseguridad es otro estado. No, la inseguridad es el miedo. Angie dice, a mí me da miedo el futuro, soy acuario, no importa de qué signo eres, pero el miedo al futuro en realidad no es miedo al futuro. Y ahora vamos a hablar de eso. María Luisa Hernández dice, siempre tuve miedo a todo.
Y Sonia Rodríguez dice, lo importante es no sentir miedo, sino superarlo y a pesar de él, lograrlo. Así es, Sonia. Y nos pone este gestito que sí, tenemos que ser muy, muy fuertes frente a esto, porque vamos a entender qué es el miedo en profundidad. Hay muchísimos mensajes. Aquí Nayeli dice, yo fui muy bulliada en el colegio por una cuestión física que tengo. Qué espanto. Y me alegra mucho que hoy día estén tomando cartas en el asunto en las escuelas con respecto al bullying. Muchos chicos se han hasta suicidado porque los están bullying. Una cosa horrible. Entonces eso tiene que cambiar, tiene que frenar. Eh, Aquí dice Patricia, sí, tienes razón, los niños y los ancianos no tienen miedo. Los niños no tienen miedo, pero los ancianos sí tienen miedo. O sea, no tantos miedos, porque ya han superado un montón de cosas, por eso tienen la experiencia, pero, pero sí tienen miedo. No todos, pero sí hay. Eh, Aquí Beatriz nos dice, Emi, ¿cómo se puede bautizar a alguien, pero si no creo en dogmas ni religiones? Porque el bautismo no viene de ni ninguna religión ni de ningún dogma, sino viene de la luz divina directamente desde tu centro espiritual, que es la vida que es en ti en este momento. Aquello que Jesús decía, yo soy la vida. Y eso es lo que tú eres, yo soy la vida. Entonces no hace falta una creencia, nos podemos bautizar con la luz divina de la vida. Em, bueno, hay muchísimos mensajes. Aquí nos dice, Mari Carmen dice, el miedo a tomar decisiones. No es tanto el miedo a tomar las decisiones, sino el miedo a los resultados por las decisiones que están tomando, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que podemos hablar de esto, pero vamos a tratar de entender el miedo en su profundidad. Yo creo que el miedo está ligado a nuestra biología y es el instinto de conservación. Y este instinto de conservación la compartimos con todos los animales. O sea, todos los animales, inclusive una hormiga, si uno, la quiere apachurrar con el dedo, va a correr, va a correr, va a correr, va a correr, no va a querer, que va a tener miedo y va a correr para salvar su vida. O sea, este miedo es la intención del universo de que conservemos la especie. O sea, si no tuviéramos miedo, nos tiraríamos de un precipicio. ¡Uhú! ¿Viste? El miedo es lo que hace que no hagamos ese tipo de locura. Imagínate si saldrías a correr en el medio de un freeway de la 5 acá. O sea, ¿quién hace eso? Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque, porque tenemos miedo. No haríamos una cosa así. Es impensable, realmente. Tenés que estar un poco loco para desafiar el peligro de esa manera, pero no es lo normal, no es la conciencia ordinaria normal. No sé si te acuerdas, Dani, que hubo en uno de estos grandes festivales que se llaman Burning Man, en uno de los últimos, que hubo un loco que se tiró al fuego, porque hacen un fuego grande, 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 inclusive hay policías, todo, no sé cómo se le escurrió a la policía y se tiró al fuego. O sea, ¿qué pasó con eso? Obviamente ese hombre estaba pasado en drogas. Entonces vio el fuego como un portal de luz y dijo, acá me libero y quiso entrar. Y también otras personas bajo el efecto de drogas alucinógenas que se tiraron del balcón pensando que iban a volar, estaban seguros que iban a volar. Entonces, bueno, esa es una conciencia que no es la conciencia ordinaria. La conciencia ordinaria, nuestra biología, tiene miedo. Lo normal es tener miedo. Esos son casos que son una anomalía, ¿no? Eh, si estamos frente a un abismo y miramos la posibilidad del peligro, no nos vamos a tirar. Incluso la tortuga, yo tengo acá a la tortuga que anda caminando por todos lados y hay una piscina. Ella ve que está ahí la piscina y no se cae a la piscina, ella sabe que hay una piscina. Entonces, todos los animales sentimos ese miedo. Y tampoco nos vamos a meter a ir a caminar de tour por una zona peligrosa, ¿no? Esos callejones de Los Ángeles que están llenos de gangs, delincuentes armados. No vamos a ir por ahí. Obviamente no. Vamos a elegir no ir por ahí. No nos vamos a meter a la noche a caminar por lugares raros. O sí, nadie lo hace. O sea, a no ser que estés un poco loco, ¿no? Entonces esos son miedos racionales.
son miedos que son lógicos, ¿no? Yo les voy a pedir a ustedes que nos escriban, acá Margarita nos dice, yo soy muy miedosa. Bueno, vamos a entender qué es este miedo, porque no puedes vivir la vida con tantas limitaciones. Y aquí Tatiana nos dice, mi más grande miedo es perder la magia de sentir amor a nuestro Padre Celestial y a todo lo divino. Bueno, no, eso no tiene que ser un miedo porque es lo que tú eres amor, tú eres ese amor. Entonces, me gustaría que nos escriban cuáles son los miedos racionales, ¿no? Como para entender un poquito qué hacen lógica, qué hacen sentido, cuáles son los miedos racionales. ¿Cuál es un miedo racional para ti, Dani? Yo creo que lo que se está moviendo últimamente es lo económico, con esto de la inflación y bueno, el movimiento de precios y todo eso. Bueno, lo económico siempre es un clásico, ¿no? Es como que a medida que pasaron los años cada vez es más difícil mantener el mismo estándar. Pero no deja de ser un miedo porque hay gente que está muy bien parada. Entonces, yo creo que lo más importante es identificar cuál es el miedo. Porque una cosa es el efecto del miedo, que es falta de claridad y ansiedad, y otra cosa es el origen del miedo, que siempre tiene un tratamiento, por decirlo de una manera. Si uno sabe cuál es su miedo, lo que ocurre naturalmente es que uno tiene la experiencia de el peor escenario posible y una vez que lo vivís internamente es como que dejas de tenerle tanto miedo, porque decís, bueno, y si me pasa eso, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero el tema de no poder identificarlo es como que se vuelve, se amplifica, es como un globo, ¿no? Que al principio son chiquititos y uno lo va inflando y se va inflando y se va inflando y se va inflando y después explota y hace un ruido increíble. Bueno, el miedo es igual, si uno lo ve, ¡pum!, se vuelve chiquitito. Ah, es esto el problema. El problema es que no me quieran, el problema es que, no sé, siempre son problemas que se pueden manejar. Ahora es difícil verlo, ¿no? Porque el miedo mismo se esconde, se escabulle, se disfraza de diferentes cosas, ¿no? Digo, a veces proyectamos el miedo en el otro, decimos, es tu culpa, por eso tengo miedo, porque vos me haces esto. Es lo más fácil, ¿no? Culpar a alguien. Eso, yo no tengo nada que ver. Aquí Ruth nos dice perder la salud. Ese no es un miedo racional, ese es un miedo irracional, porque si sos saludable y tenés miedo a perder la salud, obviamente es irracional. Entonces estamos buscando miedos racionales. Miedo de perder un familiar también es irracional. No tienes por qué perder un familiar, a no ser que le pase algo. Miedo de enfermarme de COVID, nos dice Mari Carmen. Sí, ese es el miedo que nos trataron de inculcar en todos lados. Yo le voy a contar que, que no estoy vacunada y que nunca me agarré el COVID y que estuve trabajando con gente con COVID y que estuve ayudando y sanando a mucha gente con COVID y nunca me agarré el COVID. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es el COVID? Es un nivel vibratorio y si te enganchas en el miedo te lo vas a agarrar. Porque el miedo te baja la frecuencia, por eso estamos hablando de esto, porque hablamos de elevar la frecuencia y el miedo es la emoción más básica de que nos baja la frecuencia. Hay muchísimos miedos, sé que me dice miedo a la vejez otra vez, y el miedo a la vejez es complicado, pero también lo podemos solucionar porque en realidad también es un concepto mental, podemos pensar de que estamos cada día más jóvenes. Eh, gracias, Emi y Daniel. Aquí nos mandan muchísimos mensajes. Entonces, el problema es cuando ese miedo que es racional se convierte en irracional, que de lo que leí hay muchos miedos irracionales. El miedo irracional, ¿cómo se filtra? Se filtra a través de los pensamientos. Entonces, los pensamientos son el combustible. Hay gente que no duerme toda la noche porque se queda maquinando miedos irracionales, miedos que no son reales. Vamos a decir que el 98% de los miedos que tenemos son irracionales, no son reales. La mente piensa y piensa, piensa siempre en lo peor que puede pasar. ¿Sabes, Dani? Yo no sé, somos de Argentina, yo no sé si es una cosa cultural, no creo que tu mamá dijo esto, pero mi mamá, cada vez que yo salía, además es diferente cuando tenés niñas que cuando tenés varones, ella siempre me decía, ¿vas a salir? Bueno, pero te va a pisar un auto, vas a chocar, vas a manejar, vas a chocar, te van a asaltar. Oh, no, 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 te van a robar, te van a violar. O sea, ella siempre veía lo peor. ¿Vas a ir a una fiesta?
te van a poner droga en la Coca-Cola. Siempre me decía eso, te van a poner droga en la Coca-Cola. Y yo ahí andaba probando todas las Coca-Colas, a ver si me ponían drogas. Y nunca nadie me puso nada, camón. Pero ella tenía ese miedo totalmente irracional que si yo salía a la calle, algo malo me iba a pasar. O si yo no llegaba a la hora que ella me decía, o sea, si me decía llegas a las 10 de la noche, yo llegaba 5 minutos tarde, ya estaba la policía en la casa. Llamaba a la policía. O sea, imagínate el miedo que ella tenía que me pase algo, porque si era a las 10 era a las 10, si era 10:05 no era a las 10, o sea que me pasó algo ya. No, era una cosa loquísima. Entonces, ese temor es excesivo frente a algo que no podemos controlar, porque ella obviamente no lo podía controlar. Imagínate el nivel de sufrimiento que tiene que estar la persona para que tu hija de 16, 17 años salga a una fiesta y que estés tan preocupado de que ya le pasó algo, ya la violaron, ya la drogaron, ya la mataron. Am, ¿Sabes qué? Cuando después yo tuve hijos, me encontré a mí misma haciendo lo mismo, porque eso es algo que uno repite inconscientemente de lo que los padres nos han legado. Entonces, me di cuenta que finalmente lo que tuve que hacer es, primero, como dijiste tú, darme cuenta. Decir, no, 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 esto no soy yo. ¿Por qué tengo todos estos miedos? Esto no soy yo. Y después empezar a darme cuenta que eran totalmente irracionales, no eran verdad. No, es como cuando sos chiquito y estás en la cama durmiendo pensando que está un monstruo abajo de la cama, o en el placard, ¿no? O está en el closet, en el armario. Y no sos capaz de mirar abajo de la cama o abrir el armario por el miedo que te da a ver si aparece el monstruo. O sea que el miedo te paraliza y ese mismo miedo en un adulto se convierte en fobia. Es ese mismo miedo, lo cual produce un alto nivel de malestar, es realmente un sufrimiento horrible. Y somos conscientes realmente de que ese miedo no es real o que es irracional. Pero sin embargo no lo podemos evitar y seguimos pensando todo lo negativo. Como aquí nos dijeron, yo soy muy miedosa y pienso siempre en negativo. Esos son miedos irracionales que te quedaron de niñas. Y existen diferentes tipos de fobias. Hay muchas fobias. Por ejemplo, puede ser a los animales, a las arañas, aracnofobia. Puede ser a los ratones, eso me pasa a mí no me gustan nada los ratones. A la claustrofobia, los espacios cerrados, a conducir. Hay gente que no conduce porque le da una fobia. Bueno, a las alturas hay muchísimas fobias y todos esos realmente son miedos irracionales, no son reales. Entonces, ¿qué es lo normal? Cuando sentimos que el miedo se aproxima, lo que queremos es huir, lo que queremos es salir corriendo y experimentamos en el cuerpo también sensaciones físicas, empezamos a tener temblores, palpitaciones, a respirar, a transpirar, estoy como yo transpirando hoy, nos agarra como un ataque de pánico, hasta un paro cardíaco nos puede dar por este miedo. Había una actriz en México que ustedes por ahí se acuerdan, que yo me acuerdo una vez en una entrevista, escuché que ella tenía mucho miedo a los asaltantes en la calle. Y resulta que ella iba en el auto con la familia y aparecen unos asaltantes y ella los ve con el arma y le agarró un paro cardíaco, se murió así en el momento. Estaba jovencita, los hijos chiquitos. Imagínense el nivel de pánico, el nivel de estrés que producen estos miedos. Estos miedos que pueden ser racionales, bueno, alguien te está apuntando con un arma, ok, pero realmente uno puede manejar esas situaciones muy diferente que si ya uno los está como esperando. Y además cuando tenés miedos que los estás esperando generalmente ocurren, como todo, ¿no? Lo que estás esperando generalmente ocurre. Entonces, hay muchísimos mensajes, Dani, no sé si aquí nos dice Nayeli, fue la actriz Mariana Levy, exactamente, fue la actriz Mariana Levy que le pasó eso, bien jovencita,
con sus hijos, un paro cardíaco ahí porque realmente los asaltantes salieron corriendo, imagínate. Sí, aquí, sí. Entonces, vamos a, vamos a hablar un poquitito más de los miedos y vamos a hacer una meditación para poder liberarnos de estos miedos. Aquí está Martín Bravo, dice, por el miedo que impusieron los medios del COVID, que tuvo tanto éxito, ya que el miedo baja las defensas del cuerpo, de su sistema inmunológico, y quien tiene miedo está en su nivel más bajo vibratorio. Así es, ¿verdad? Aquí Margarita dice, yo tuve mucho miedo con mis hijos cuando se iban de fiesta y llegaban hasta las 4 o 5 de la mañana y pensaba lo peor. Sufrí muchísimo. Gracias a Dios no pasó nada. No es horrible, o sea, realmente es una tortura. Es una tortura. Y es mental, es algo realmente que uno se va creando y recreando todas estas cosas. Y si nos damos cuenta, lo aprendimos a eso, porque nuestros padres hacían lo mismo con nosotros, como me pasó a mí, ¿no? Entonces, wow, hay un montón de mensajes acá. Es importante darnos cuenta que el miedo existe siempre con relación a algo. O sea que no es aislado, ¿no? El miedo, en realidad, como dije antes, no es a lo desconocido, sino a lo conocido, ¿no? O sea, tenemos miedo de perder lo que ya tenemos. Y el miedo psicológico proviene de la conciencia que está formada por nuestros condicionamientos, como hablamos ya, que son las creencias, los juicios morales. Entonces, la conciencia sigue siendo lo conocido. Que si, por ejemplo, que si me quemé con algo, bueno, ahí le tengo miedo al fuego. Entonces no me acerco al fuego porque ya la conciencia tiene eso que pasó en el pasado, pongo la mano del fuego, me quemé. Entonces tengo miedo al fuego. Y el sufrimiento, lo que es real, que es la acumulación de este miedo psicológico, por eso el conocimiento nos va a liberar de este sufrimiento. Y vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con vamos a decir, de descubrir cuál es ese miedo básico que nos está bloqueando y no nos permite entrar en esta libertad que todos queremos ser felices, todos queremos ser libres y el miedo siempre nos está bloqueando. Yo les agradezco muchísimo por todos los mensajes que han entrado y aquí dice Nefertiti, ¿cómo se enfrentan los miedos? Yo te voy a decir, Nefertiti, cómo se enfrentan los miedos apenas Dani regrese. Vamos a hablar de eso, porque vamos a hacer un ejercicio. Y yo les voy a pedir que busquen algo para escribir. Se van a escribir, van a tener uno más grande que este, si es posible, y una pluma. Y vamos a escribir algunas cosas que les voy a decir ahora y vamos a transformar esta energía, porque Dani a través de los mantras, a través de estas frecuencias vibratorias que son de un nivel muy alto, nos va a asistir vibracionalmente a transformar estos miedos que son de vibración muy baja. Aquí, Yed Amén nos manda saluditos desde Puerto Rico. Y realmente muchísimas gracias a todos por todos los mensajes que estamos recibiendo por todos lados. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a escribir diferentes tipos de miedos. Vamos a escribir todos los miedos que podemos tener, pero no vamos a extendernos porque si no, no terminamos más. Y además tenemos seguramente muchísimos miedos que a medida que vamos escribiendo van a salir más. Vamos a poner unos 5 más o menos, unos 5 miedos. Unos 5 miedos que nosotros sentimos que son los más importantes, que son aquellos que nos están bloqueando, que son miedos psicológicos, pueden ser miedos racionales o irracionales, pueden ser miedos que vienen del condicionamiento, como todo esto que hablamos hoy. Vamos a anotarlos. Y de todos esos miedos, vamos a darnos cuenta cuál es el miedo primario que está atrás de todos esos miedos. Porque, por ejemplo, cuando hicieron una investigación, y esto fue a nivel internacional, se hizo
como si fuera un censo de ver cuál es el mayor miedo que tiene toda la gente y cuál es el miedo que ustedes creen que salió como número uno de todos los miedos que la gente tiene. A ver, manden mensaje. ¿Cuál creen que es el miedo más fuerte de todos los miedos? A ver, escríbanlo y les digo en un momentito, el miedo a la muerte nos dice a la muerte, no, no es el miedo a la muerte. El miedo a morir, no, todos dicen la muerte, no es el miedo a la muerte, no salió el miedo a la muerte, es como lo más obvio, el miedo a la muerte, no, no. El que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida, dice un gran maestro, me encanta eso. Perder a alguien, a vivir, a hablar en público, exactamente. Ese fue el primer miedo que salió, el miedo a hablar en público. Imagínate, Dani, de todos los miedos, entre todas estas millones de personas que se hizo este test, el miedo que salió number one fue el miedo a hablar en público. Entonces, si te vas un poquito más profundo, ¿qué hay detrás del miedo a hablar en público? ¿Qué hay detrás? El miedo al éxito, alguien dice, sí, el miedo al éxito también, hay algo atrás de eso. Y es el miedo al rechazo, el miedo a no ser amado. Eso está ahí atrás, a exponerse, dice Ruth. Es lo mismo, es el miedo al rechazo. Si me expongo y no me quieren, a quedar mal, quedo mal, entonces no me quieren. ¿No? Sí, el miedo a vivir, dice Lucy de Chacón, exactamente, es el miedo a la vida, que eso lo tenemos que perder y esto lo vamos a hablar después de que hagamos este ejercicio, que es muy importante. Entonces, bueno, vamos a tratar de estos 5 miedos fundamentales que tenemos, les dimos un poquito de tiempo así, encuentran su lápiz y papel y, y vamos a entrar eh, en esta frecuencia de ser muy honestos, ¿eh? Porque tenemos que ser totalmente honestos y saber exactamente cuáles son los miedos. Nadie lo va a leer, es tu trabajo. Y vamos a tratar de encontrar cuál es el miedo principal que está detrás de esos 5 miedos. Una vez que lo encuentres, ponele que lo encuentras, tienes este miedo. Entonces, una vez que lo tienes, quiero que lo dibujes. Vas a dibujar ese miedo. Por ahí te sale un monstruito, no sé lo que sea, lo vas a dibujar. Ese miedo, como nos dice aquí, Buitrago Parra, dice miedo a la enfermedad, a defender físicamente, miedo a no tener lo básico. Claro, vamos a encontrar que hay detrás de todos esos miedos, miedo a salir sola de noche con el auto, nos dice Julia. ¿Qué hay detrás de todos estos miedos? Entonces, una vez que lo encontramos, vamos a dibujarlo. Y cuando lo tenemos y ya lo dibujamos al miedo, vamos a poner una carita también. Vamos a identificarlo y le vamos a poner también un nombre. Le vamos a poner un nombre. Vamos a tratar de que este miedo tenga una forma. Pero primero vamos a identificarlo. Entonces vamos a llamar a Dani, que se nos fue por un momento. ¿Estás ahí, Dani? Acá estoy, acá estoy. Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo guías en este mantra? Y, y vamos a trabajar en eso, quedó claro. Vamos a identificar primero el miedo. Una vez que ya está, lo vamos a dibujar. Mientras, Dani nos va a hacer estos mantras de fondo, donde nos va a asistir en la elevación de la frecuencia. Ai Giri Nandini Nandita Medini Vishva Vinodini Nandinute Girivara Vindhya Shirvadini Vasini Vishnu Vilasini Jishnunute
Bhagavati Heshtiti Kanta Kutumbini Bhuri Krite Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Suravara Varsini Durdara Darshini Durmukamarshini Harsharate Tribhuvana Poshini Shankara Toshini Kilbishamoshini Gosharate Danujani Rosini Diti Sutarosini Durmada Shoshini Sindhu Sute Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Ai Jagadamba Madamba Kadamba Vana Priyavasani Hasarate Shikari Shiromani Tunga Himalaya Shringani Jalaya Madhyagate Madhu Madhure Madhu Kaitava Ganjini Kaitava Banjini Rasarate Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Aishata Kanta Vikandita Runda Vitundita Shunda Gajadipate Ripuga Jaganda Vidarana Chanda Parakrama Shunda Mrigadipate Nija Puja Dandita Nipatita Kanda Vipatita Munda Vatadipate Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Airana Durmada Shatruba Dvaudita Durdara Nirjara Shakti Vrite Chatura Vichara Durina Mahashiva Dutakrita Pramata Dipate Durita Duriha Durashaya Durmatidana Vadutta Kritandamate Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Ai Sharanagata Vaidavatu Varavira Varavayadaya Kare Tribhuvana Mastaka Shula Virodi Shirvadrikita Mala Shula Kare Dumi Dumita Maradum Dubinada Maho Mukari Kratadim Makare Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Ai Giri Nandini Nandita Medini Vishnavidodini Nandinute Girivara Vindhya Shirvadini Vasini Vishnu Vilasini Jishnunute Bhagavati Heshtiti Kanta Kutumbini Bhuri Krite Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Jaya Jaya He Mahishasuramardini Ramyakapardini Shaila Sute Om Dum Durgaye Namaha Om Krim Kaliye Namaha Om Hum Shivaya Namaha Om Hum Shivaya Namaha Om Hum Shivaya Namaha Om Rudraya Namaha Om Bhaktavatsalaya Namaha Om Dhairya Pradataya Namaha Shanti
Shanti, Shanti. Buenísimo, me encanta, Dani, gracias. Muchas gracias. Espera que voy a sacar esta y también conectarme con las redes sociales que nos están escribiendo un montón de mensajes. Wow, 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 wow. Yo no sé si han dibujado su miedo, pero a mí me salió esto. Le pregunté cómo se llama y me dijo Mara. Y le digo, pero ¿cómo Mara? O sea, porque yo sé quién es Mara. Y digo, no, no, Mara, no. ¿Cuál es tu nombre? Y me vuelve a decir Mara. Así que le puse Mara, porque me lo repitió 3 veces. Y es malito, ¿no? Es malito. En Entonces, sánscrito significa muerte, Mara. oh, mira. Sí. Wow. Qué Mm. interesante. Wow. Y, y me lo repitió 3 veces además, porque, yo digo, no, 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 Mara, no, ¿quién eres? Y le digo, ¿eres mujer? Y me dice, no. ¿Eres hombre? Y me dice, no. Y digo, ¿quién eres? No soy nada. Y creo que ahí está el secreto de todo, que el miedo es ilusión. El miedo no es nada. El miedo no existe. El miedo es una ilusión de la mente. Wow, 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 wow. Miedo, dice, qué lindo mantra. Así que bueno, si algunos hicieron su dibujo, yo lo que les voy a pedir, que ya una vez que ya lo tienen identificado, acá está mi Mara, que bueno, en sánscrito yo no sabía, esto significa muerte, sin embargo no tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los cambios. Bueno, la muerte es un cambio, ¿no? Entonces puede ser eso que se presenta ahora, que es miedo a los cambios, que sinceramente es algo natural. La muerte es eso, la muerte es un cambio, el miedo a la transformación, ¿no? Quiero saber cómo les ha ido a todos con este ejercicio. Una vez que lo identificaron, una vez que saben qué onda con este miedo y qué es este miedo específico que está detrás de todos los miedos, una vez que lo identificaron pueden hablar con él y pueden decir que se vaya de la vida de ustedes. Acá encontré Mara, es el dios de la muerte y del pecado. Y en chino significa demonio. Y en India también muchas personas lo llaman como demonio. Y tiene una foto, tiene cara, tiene bigotes. Tiene bigote, bueno, este tiene como un bigote. Yo pensé que eran, mira, Mira, se los muestro si quieren. dale, dale. ¿Quieren verlo, Mara? Sí, tiene un bigote, exacto. Bueno, este tiene como un bigote que yo pensé que eran los dientes, tiene cara de unos dientes así, ¿no? Sí, pero pueden ser como unos dientes eso que tiene el dios de la muerte y del pecado, wow. Fuerte, ¿no? Fuerte, sí, fuerte, fuerte. Que te haya dicho 3 veces que se llama Mara. Wow.
Wow, es increíble, realmente, esto es fantástico. Gracias, Dani. Aquí Nayeli nos dice, a mí me dijo que es el que destruye la vida. Ya le dije, yo le dije chao. Exactamente. Quiero saber cómo le fue esto, porque ustedes pueden hablar con esta entidad que de pronto, porque el miedo es una entidad. Una vez que pueden reconocerla y pueden confrontarla, se van a poder liberar de ese miedo. Aquí alguien nos dice que gracias por ese canto. ¿Qué mantra es? Se llama Mahishasura Mardini y es la descripción de cómo Durga mató al demonio Mahishasura. Asura en sánscrito significa demonio, Mahishasura es el demonio de 7 cabezas. Entonces en el canto describe cómo, básicamente, cómo se supera a sí misma, a sus propios miedos y a sus propios obstáculos. Qué interesante. Qué increíble, ¿no? Y además yo tengo toda una onda Vishnu también, que es el conservador, y, soy de Leo, que es un signo fijo, que no le gustan los cambios. Y a mí me gustaría conservar todo, ¿no? O sea, yo si tengo un amigo que sea para siempre, si tengo lo que tengo que sea para siempre, no me gusta que cambie eso. Sin embargo, la vida es cambio y bueno, es eso lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Transformando constantemente. Si hay algo seguro, Dani, es que todo cambia. Absolutamente, todo el tiempo. Y a veces eso es una bendición, ¿no? Menos mal. Si las cosas no cambiaran, ahí sí, el miedo estaría justificado. Pero Sería como todo horrible. cambia, Exacto, menos mal que todo cambia, realmente menos mal que todo cambia y este cambio, esta transformación de conciencia, esto que realmente es lo básico, porque todo cambia, ¿no? Y va a transformar. El cambio es transformación, el cambio es crecimiento, ¿verdad? Entonces, algo que dijiste, Dani, que me parece fantástico y a mí me encanta, es que en realidad el miedo es lo opuesto al amor. Y lo que tenemos que hacer es amar más. Cuando hay más luz, porque el miedo es oscuridad, cuando hay más luz, la oscuridad se va, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que poner para que se vayan los miedos, más énfasis en el amor. El miedo aparece cuando no estamos amando. acá Carlos nos dice, lo único que no cambia es el cambio. Sin embargo, el cambio también cambia. Cada vez se vuelve más rápido. En este momento los cambios están sucediendo muy, muy rápido. Y los cambios también se aceleran. Imagínense, hace 100 años atrás los cambios eran como más lentos, todo llevaba años. Hoy en días parece que uno vivió una vida entera. Una vida entera y además el tiempo pasa tan rápido que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, 20 años son ping, y no, y se fueron así. Yo estaba viendo esto que hablaban los mayas de los catunes, que son periodos de 20 años. En este momento yo estoy iniciando otro catún. Y estos periodos de 20 años que parecen, bueno, 20 años se van así, ping, y se fueron. Vuela el tiempo. Pero también cada vez es como que estamos más jóvenes a mayor edad. Ayer fue el cumpleaños de mi cuñado que tiene 60 años y yo me acuerdo que cuando era chico la gente de 60 años era gente que yo veía como grande y yo lo veo y parece una persona que es atemporal, es como que a uno le cuesta mucho ponerse dentro del marco de la edad hoy por hoy. No tiene sentido. Y más lo que estamos en el camino espiritual, porque entramos en esa frecuencia de lo atemporal. Entonces, lo que vinimos acá es a realizar un propósito que va más allá del tiempo. Entonces, no importa la edad que tengas, tengas la edad que tengas, vas a ser siempre un niño de Dios. Siempre, 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 siempre. Y acordarse que el miedo es lo opuesto al amor y que tenemos una elección muy grande. Y es eso, es miedo o amor. ¿Y tú qué eliges? ¿Tú qué eliges? Si eliges el amor, tienes que vivir en concordancia con lo que elegiste. Y si eliges el miedo, bueno, ahí tienes toda una vida llena de sufrimiento, que es lo que la humanidad elige, consciente o inconscientemente elige el miedo. Por eso cuando uno prende la televisión, hay miedo.
cuando yo hago esto, que observo muchísimo cuáles son los temas que más le gusta a la gente en YouTube. Y los que más le gusta a la gente son cosas horribles, Dani. Son los crímenes, son las cosas violentas, son las cosas que de alguna manera, eso es lo que más tiene, lo que causa miedo. Entonces imagínate el cambio de conciencia que tenemos que realizar como humanidad para transformar el miedo en amor, para que no estemos atraídos tanto al miedo, sino que estemos atraídos al amor. Y todo aquello que sea de baja vibración, digamos, mejor no, mejor no. Vamos a elevar la frecuencia. Aquí Nayeli nos dice música de letras de dolor. Exacto, en la música también, en la música están lentamente, inconscientemente, porque uno canta las canciones sin darse cuenta y son letras que te van influyendo al sufrimiento y al miedo. Entonces, Patricia nos dice, sí, el amor es lo que nos mantiene sin miedo. Así es, así es. Carlos dice, de acuerdo, Nani, y en intensidad y velocidad. Así es, así vamos, en una intensidad y una velocidad que es más allá del humano, ya nos trasciende completamente. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el tiempo de la pregunta. Vamos a hacer un mantra, Dani, y mientras piensen las preguntas que quieren hacer de todo lo que hemos hablado hoy y vamos a contestar preguntas después de este mantra.
Qué hermoso. Om Namah Shivaya. Shiva es ese puente entre la vida y la muerte. Shiva es la transformación. Shiva nos lleva a convertirnos en las mariposas que somos en esencia. Muchas gracias, Dani. Qué belleza. Gracias, gracias. Aquí Gladys dice hermoso mantra. Gracias, Dani. Es un mantra divino. Qué bendición que tenemos, Dani, de tenerte aquí con nosotros, que a través de esta vibración, esta frecuencia tan alta que tú nos canalizas con los mantras, podemos sinceramente transmutar y transformar, elevarnos. Es una maravilla. Aquí Maite Carrillo dice hermoso mantra, Dani, muchas gracias. Y también en las redes sociales hay muchísimos. Aquí Sandra nos dice gracias, gracias, Emi, Dani. Guadalupe dice Dani, mantra especial y profundo, más bien festival. Y esa colección de mandalas disipan el miedo. Amor, amor, cada uno. Exacto. Esos mandalas nos recuerdan que somos parte de este caleidoscopio cósmico. Margarita dice, linda voz, gracias Dani. La verdad que es una maravilla. Ya no hace tanto calor, ¿eh? Ya se disipó un poco ese calor tan fuerte que estaba al principio. Dice, Patricia dice, sí, Dani, gracias por tenerte con tus mantras, nos elevamos, te deseo que te ganes un Grammy. Buenísimo. Dice, Muchas gracias a todos por los mensajes tan lindos. sí, hermoso, hermoso. Hermosos seres de luz, muchas gracias, nos dice Huitrago Parra. Maite Carrillo dice Emi, no Ami. Muchas gracias a los dos por tan maravillosa enseñanza. Les mando un súper abrazo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Y yo sé que hubo preguntas que se quedaron tapadas en tanto agradecimiento. Em, Así que, bueno, voy a agarrar una pregunta, aunque sea, Dani. Yo sé que te tenés que ir, Dani, pero dime cuándo y así, si tenemos unos minutos más, podemos responder un par de preguntas. Es que Ah, tengo una cena programada, por eso no me puedo quedar mucho más, pero bueno, si no te dejo a vos, Emi, vos podés seguir respondiendo las preguntas. seguramente, Así se aquí, quedan un ratito más que es tan lindo el tema y da para mucho, siento. sí, da para un montón. Aquí Guadalupe dice, ¿miedo y preocupación es lo mismo o una reacción al miedo? ¿Qué dices, Dani? Sí, preocupación es un tipo de miedo, ¿no? Es como que el miedo es la emoción principal y después tiene diferentes sabores, ansiedad, preocupación, eh, enojo, pero yo creo que viene todo de la misma raíz. Exactamente, es lo mismo. Para mí es lo mismo. La preocupación es interesante porque la palabra es preocupar, ¿no? O sea que te estás ocupando, te estás preocupando en vez de ocuparte. Entonces la idea es ocuparte, no preocuparte. Entonces la preocupación es algo que es un fantasma, es el fantasma de la preocupación. Y bueno, es muy importante liberarnos de ese fantasma, así como estos fantasmas que aparecieron Yo muchos los fantasmas. saludo a todos, les mando un beso grande y bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias, Dani. Yo me quedo unos minutos más para contestar unas preguntas y gracias, Dani, una maravilla como siempre. Te queremos. Gracias a todos, un beso enorme y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a ti. Aquí Nayeli dice, vivo con mi mamá y le gustaría oír música, y le gusta oír música de dolor y noticias. ¿Cómo hago para hacerme inmune a eso? Es que esa, vamos a decir, hábito de escuchar malas noticias, de alimentarnos del sufrimiento y el dolor y del conflicto, eso es lo que estamos cambiando nosotros dentro de lo que llamamos nueva era, es este nuevo paradigma que estamos creando. Estamos transformando el miedo en amor. Entonces, obviamente que lo
similar atrae a lo similar. Tenemos que cambiar internamente, vibracionalmente, para no sentirnos atraídos a todas las malas noticias y que nos sintamos atraídos a cosas que nos eleven la conciencia. Es algo, no voy a decir triste, porque no es que sea triste, pero es algo que tiene que ver con la evolución de la humanidad. Y esto está relacionado a que cambiemos ese paradigma que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la tragedia, con el desastre, con el crimen, con la guerra. Todo eso es lo mismo, es parte de la misma cosa. Y que podamos elevar esa energía para que no atraigamos más de lo mismo. Si toda la gente eleva su vibración, ya no va a haber más guerras en este mundo. Y esa es la propuesta de los encuentros de luz, que podamos elevar la vibración a un nivel que ya no necesitemos y que realmente no necesitemos ah, alimentarnos del dolor de los demás. Es como que los programas que tienen muchos conflictos y más dolor, como ya habrán visto en todos esto que fue mundialmente televisado, que fue este conflicto entre Amber Heard y Johnny Depp, todo el mundo enganchado con eso. O sea, todo el mundo enganchado con eso. ¿Por qué? Porque hay conflicto, porque hay pelea, porque me abusó, me golpeó. La gente le encanta eso. ¿Cómo podemos hacer para transformar eso? Porque en esencia, si nos damos cuenta, toda esta información que hemos recibido tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la mentira, con que ya no necesitamos escuchar mentiras, ya no damos cuenta de lo que es mentira y verdad. Pero si no cambiamos internamente, vamos a recibir más de lo mismo. Eso es así. Es ley de atracción. Entonces aquí, a ver si hay alguna otra pregunta. Y dice, mi marido duerme con noticias, despierta con noticias. Y sí, ¿y por qué pasa eso? Porque hay un gran vacío interior. Y ese gran vacío lleva a que la gente trate de llenar el vacío con algo que lo entretenga. Por eso el mundo del entretenimiento es el negocio más millonario que existe, porque la gente está tan vacía que necesita entretenerse. Ya no le llena meditar 15 minutos al día en silencio o ir a abrazar un árbol o ir a caminar. Es como que necesitan algo más fuerte. Entonces, eso nota la desconexión que hay. Aquí Beatriz dice, no debemos engancharnos al miedo ni al sufrimiento. Claro que no, porque si nos enganchamos con eso y no hacemos este quantum leap, que es este salto cuántico de conciencia hacia otro nivel de entendimiento y de vibración, ¿no? No vamos a poder transformar. Pero eso lo tenemos que hacer conscientemente, en vez de que cada vez que tenemos un pensamiento negativo y le estamos ofreciendo mucha atención a eso, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos alimentando, lo estamos haciendo crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, inclusive hay muchos videos, hablando de YouTube, que todo el mundo está mirando eso. Busquen videos que tengan meditaciones, que tengan música que los ayude, como la música de Dani, que los ayude a elevarse. Busquen eso, vayan a caminar, vayan a paisajes de naturaleza, abracen un árbol, descálcense en el pasto, aliméntense mejor. Hay tantas formas de transformar la vibración, tantas formas. Aquí dice, Parvati Torres, ¿qué hacemos con el muñequito que dibujamos con el miedo? Aquí está. Lo que tenemos que hacer es hablar con él, crear una relación y decirle, ¿sabes qué? Si no te vas, voy a llamar al arcángel Miguel, que viene con su espada de fuego, una espada llena de luz y que te va a cortar totalmente. Vamos a invocar la presencia del arcángel Miguel y te vas a ir, porque el miedo es una entidad de baja vibración y es una entidad que anda polulando por la tierra y si uno le abre la puerta, entra. Entonces, si casualmente le abriste la puerta porque estabas en un momento de debilidad, es hora de invocar la presencia de la luz y saber que este muñequito, de últimas, lo que vamos a hacer una vez que hablamos con él y le pedimos que se vaya amablemente, con mucho amor,
lo que vamos a hacer es quemarlo y invocar la presencia de la luz para que todo lo que no sea de la luz va a desaparecer, porque donde hay luz no hay oscuridad, donde hay luz no hay oscuridad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar hasta el final en estos encuentros de luz, muchísimas gracias por la presencia de cada uno, por todos los comentarios. Ustedes saben que el agradecimiento es magia, abre las puertas de todo en el universo, así que lo que realmente siento en mi corazón, esto es real y verdadero, siento un agradecimiento enorme, inmenso, por la presencia de todos ustedes. Aquí Gloria nos dice, el morbo vende totalmente. ¿Pero por qué vende? Porque lo consumen. Si no hay gente que lo consuma, no va a vender. Además, no nos da miedo además nos da miedo ir hacia adentro a conectar con nosotros mismos y preferimos distraernos. Gracias, Emi. Así es. ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué nos da miedo ir hacia adentro? ¿Cuánta gente realmente hace meditación? Y tenemos una meditación que hacemos todos los días a las 7. Y yo veo que algunos sí están ahí, pero son muy pocos comparando con toda la gente que podría conectarse a las 7, meditar 20 minutos en silencio. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Pero si somos un grupo y vamos creciendo, van a ver cómo vamos a ir transformando la conciencia de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Aquí Claudia Alejandra dice gracias por ser, por existir, por estar y gracias Emi por invitarnos a estos encuentros de luz. Muchísimas gracias. Margarita dice, sí, yo escucho mantras, hago yoga. Muy bien, Margarita, sigue con eso, sigue con tu práctica y sigamos adelante con este camino de luz y bueno, invitarlos también. Dice, hola, ¿por qué medio es la meditación? Bueno, me escriben en privado y ahí les mando el enlace. Y también avisarles que vamos a tener un retiro espiritual en Monte Shasta con Dani. Y bueno, ahí es presencial, así que ojalá que los que no viven tan lejos, incluso si viven lejos, puedan venir. Es un retiro de 4 días en el Monte Shasta, en un centro de retiro. Si están interesados, me buscan en Facebook por Emi Shanti, me buscan en Instagram, Emi Shanti. No hay tantas Emi Shanti. Shanti, Emi se escribe con Y, Shanti con I latina. Búsquenme, estoy en todos lados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por transformar la conciencia de la humanidad en pura luz. Gracias.